Muy buenos días, familia, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, esperamos que estén pasando un tiempo muy bendecido en casita, con sus seres amados. Y bueno, este espacio de Home Semilla que también es maravilloso poder estar en casita, compartir con ellos. Y aprovecho de una vez para pedirte que compartas este video con tus amigos y tus familiares también a través de tus redes sociales. Y bueno, eh, hemos titulado este Home Semilla del día de hoy, Menos títulos, más hermanos. Una mesa más grande que nuestro ego. Una vez más, menos títulos, más hermanos. Una mesa más grande que nuestro ego. Y hemos venido estudiando en nuestras reuniones de los domingos el Evangelio de Mateo y hemos estado en el capítulo 18. Y algo nos ha quedado muy claro, y es que Mateo 18 no es un discurso sobre una organización eclesiástica, una organización religiosa, eh, sino que es un discurso sobre cómo vive la familia del reino, la familia de la fe. Y en Mateo 18 hemos visto cosas muy interesantes. Vimos la humildad como puerta de entrada. Recuerdan con esa pregunta de quién es el mayor y Jesús toma un niño. Hemos hablado del cuidado del débil, hemos hablado de la corrección y la restauración y hemos hablado del perdón sin límites. Ahora, recordamos que es el cuarto gran discurso del Evangelio de Mateo. Mateo hace su evangelio alrededor de 5 discursos del Señor Jesús. Pero aquí el enfoque cambia, ya no es solamente la ética individual del reino como en el Sermón del Monte, si recuerdan, sino la vida relacional dentro de la comunidad del reino, la comunidad del pacto, dentro de la iglesia. La pregunta entonces es, y esto me parece maravilloso, ¿cómo entendieron y aplicaron esto los discípulos de Jesús? ¿Sí? Me tomé a la tarea de mirar cómo estas palabras del Señor Jesús habían quedado ahí en el corazón de los discípulos para ver más adelante en el libro de los Hechos cómo se llevó a la práctica y también cómo a través de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento se ven reflejadas las palabras de Jesús. Ahora, cuando abrimos el Nuevo Testamento, descubrimos que Mateo 18 no fue solamente teoría, sino fue práctica vivida. Jesús habló de restauración, pero los apóstoles explican la base de esa restauración, la cual es el amor. El mandamiento como estructura de la comunidad, como es la base de la comunidad. En la epístola, la carta a los romanos, capítulo 12, verso 10, Pablo dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esta palabra amaos, wow, tiene que ver con un afecto familiar profundo, amor de casa, amor de hogar. En, en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice, amaos unos a otros entrañablemente. Esta palabra de entrañablemente habla de amarse intensamente. Es más, algunos la definen como hasta el límite, hasta lo que da. Wow, maravilloso. Y en cuanto a eso, vemos un ejemplo práctico en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 44 y 45, dice que tenían todo en común. Y no era este comunismo ideológico, no era un tema ideológico o político, era amor práctico. En Hechos también el capítulo 4, versos 36 y 37, usted lo puede buscar ahí más adelante, dice que Bernabé vende una heredad para suplir necesidades. Eso es Mateo 18. Cuidado del frágil, cuidado del pequeño. La comunidad apostólica entendió que el amor no es un tema sentimental o emocional, es más bien sacrificial y que invita a la acción. Maravilloso. Ahora, Mateo capítulo 18, verso 15, nos habla de este perdón sin límites, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, y habla de todo esto, de ir a mi hermano y luego, si no se arrepiente, ir con testigos y luego con la iglesia, la asamblea, pero siempre, y vimos esto estudiándolo muy a fondo el domingo pasado, como el objetivo es rescatar a mi hermano, ¿cierto? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Eh, y veíamos que ese reprender tiene que ver con traer a la luz
para ganar. Es una exhortación mutua, continua, mutua. Eso es importante. Eh, y miren esto que de lo que habla Hebreos capítulo 3, verso 13. Exhortaos cada día. Wow, y ese exhortado es precisamente llamar al lado, pero también para animar y advertir. Recordamos que eso es una labor importante también dentro de la iglesia, cuando la disciplina tiene que ver con prevenir y con advertir del peligro. Es maravilloso. Ahora también encontramos un ejemplo práctico en Hechos, el capítulo 15. En Hechos capítulo 15 surge el conflicto doctrinal sobre los gentiles. No se ignora el problema, no se divide la iglesia, ¿cierto? Se dialoga, se examina, se discierne juntos. La corrección fue comunitaria, no autoritaria. La corrección fue comunitaria, no autoritaria. Ahora, este tema de reprender, restaurar, traer a mi hermano, hacerlo con mansedumbre, ¿no? Si recordamos, Gálatas capítulo 6, verso 1, habla de eso, de restaurarle a mi hermano con espíritu de mansedumbre. Y hablamos de ese restaurar, es la misma palabra que se utiliza para poner un hueso en su lugar. Y hablamos de eso, que este reprender, esta disciplina es ortopedia espiritual. Eso es muy importante dentro de la comunidad. Esta disciplina con amor, que al final también es un derecho que tiene nuestro hermano. Esas cosas que hemos estado estudiando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, fueron maravillosas. Ahora, este restaurarle con espíritu de mansedumbre que lo vemos en Gálatas y lo que nos enseña también Mateo, lo vemos también en 2 Corintios capítulo 2, versos 6 al 8, y precisamente aquí Pablo está hablando en un contexto de disciplina. Dice eh, que ahora deben perdonar y consolar al hermano disciplinado para que no sea consumido por demasiada tristeza. Yo quiero que lo busque y lo lea, ese capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, versos 6 al 8. Pablo está hablando de perdonar y consolar al hermano disciplinado, porque la meta de la disciplina es restauración, ¿vale? No es condenación, es restauración, hablando de la familia de la fe. Entonces, Mateo 18 no busca excluir, busca ganar. Ahora, estuvimos mirando y este próximo domingo vamos a hablar un poquito de eso otra vez, y es que Mateo 18 termina con perdón ilimitado. Perdón, perdonar como hemos sido perdonados. En la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 32, perdonaos, dice Pablo, como Dios os perdonó en Cristo. La reconciliación horizontal fluye de la cruz, y esto es poderosísimo, es maravilloso. Miren, hay un ejemplo interesante, Pablo y Marcos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versos 36 al 40. Le invito a que busque todos estos versos y los lea. Pablo y Bernabé se separan por causa de Marcos. Eso es interesante. Pero años después, y alguna vez lo estudiamos también en alguna enseñanza en la iglesia, en segunda de Timoteo, cuando hablamos de esta última voluntad del apóstol Pablo, la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, verso 11, Pablo dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Eso es reconciliación madura. Eso es Mateo 18 vivido ahora en un ejemplo práctico en el tiempo, ¿sí? Pablo y Marcos. Ahora, Colosenses capítulo 3, verso 13 y 14 dice, soportándonos, perdonándonos, vestidos de amor. Wow, ese vestidos de amor es interesante. Vestirse es una prenda visible. O sea, ese amor se tiene que ver, tiene que ser mm, visible para las personas. Ese amor que hemos recibido de parte de Dios y que ahora estamos en deuda y que debemos dar a los demás. La iglesia primitiva no era perfecta, pero era restauradora. Ahora, familia, en otras palabras, no perdonamos porque la otra persona lo merezca. Perdonamos porque tú y yo no merecíamos ese perdón. Eso es maravilloso. Mateo 18 inicia con un niño en el medio. Ahora, la pregunta no es quién tiene más rango, ¿cierto?
es quién es verdaderamente hijo. Y las cartas usan constantemente estas palabras que me pareció maravilloso hablarlo acá. Hermanos, amados, hijos. Wow. No somos empresa, no somos plataforma, no somos escalera de posiciones, somos familia. Estas palabras que usan las cartas, hermanos, amados, hijos. Wow. Es hermoso. Ahora, sabemos que hoy las iglesias, en muchas ocasiones, no todas obviamente, pero vemos mucho que hay una obsesión con el tema de las posiciones, de las jerarquías rígidas, de los títulos, de los estratos ministeriales, de la cultura de celebridad. Pero Mateo 18 Jesús puso un niño en medio. En Hechos 2, nadie buscaba títulos, buscaban comunión. En Gálatas 6, nadie busca superioridad, buscan restauración. En Efesios 4, nadie competía por rango, competían por perdonar primero. La iglesia que Dios desea no es piramidal, es fraternal. No es competitiva, es reconciliadora, no es estratificada, es familia adoptada por la gracia de nuestro hermoso Dios. Cuando la iglesia busca posicionamiento más que comunión, deja de parecerse al reino de Dios. Porque en el reino, el mayor es el que se humilla, el fuerte es el que restaura, el maduro es el que perdona, el líder es el que sirve. Mateo 18 no es un manual de control eclesiástico, es el retrato de una familia donde el Padre es glorificado cuando los hijos se aman, se corrigen y se reconcilian. La pregunta final es, ¿somos una institución religiosa o somos la familia que Jesús soñó? Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por lo que has venido hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Eso se trata de ser familia, de ser hermanos, no de tener títulos, Señor. Gracias por este ADN que has depositado en nosotros como comunidad, Señor. Es, es maravilloso para mí ver lo que estás haciendo en nuestra comunidad y a través de ella, a pesar de nosotros, Señor. Gracias. Ahora permítenos caminar en pos de ti, Señor, y de acuerdo a las palabras que has hablado a nuestra vida, Señor. Gracias porque has sido bueno y has sido fiel. Oramos en el nombre de Jesús y todos los semillosos decimos, amén. Familia, nos vemos de hoy en 8 de forma presencial ahí en nuestra sede en San José de Bavaria. No olvides la oración todos los sábados a las 7 de la mañana. Nos vemos este domingo. No te quedes en casita, ven con alguien. Todos son bienvenidos. Un abrazo, familia, les amamos. Gracias por existir. Chao, chao.